Paz de Cristo. Hoy es miércoles 14 de abril del año 2021. Le saluda el pastor Rodolfo Solís de la Iglesia Apostólica La Misión en la ciudad de Dinuba, California. Tengo palabra de Dios que compartir con ustedes. Espero que les sea de bendición. Ore en sus corazones para que Dios le ilumine. Yo ya le he pedido al Señor que me ayude para ser de bendición a su vida espiritual. El tema que tengo que compartir con ustedes para hoy le he titulado En cuanto a la pasada manera de vivir. Y para este tema vamos a estar leyendo en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 24. Bueno, ¿por qué no vamos directamente a la escritura? Que dice así: esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. El verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, este ha sido nuestro texto que vamos a usar para esta lección. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, en el libro de Efesios vamos a encontrar grandes consejos para nuestra vida en Cristo nuestro Señor. Por eso vamos a tratar de entrar a este tema con mucho entusiasmo, porque yo creo que Dios nos va a bendecir de alguna manera. Nuestra vida pasada es una vida que tiene que quedar atrás completamente. En cuanto a la pasada manera de vivir. Mire, la nueva vida en nuestro Señor Jesucristo es una vida llena de esperanza y de grandes bendiciones para aquellos que se determinaron y se entregaron al Señor. Es verdad que en el camino vamos a tener luchas, pruebas, pero si el Señor va con nosotros, estoy seguro de que siempre vamos a salir victoriosos en cualquiera que sean las circunstancias. Espero en Dios que esta lección le bendiga en su vida espiritual. Tengo un propósito por el cual Dios lo ha puesto en mi corazón, para que usted siga con firmeza, sirviendo al Señor con entusiasmo y con una entrega total. Ojalá que la palabra de Dios sea siempre su libro de instrucción, un libro que le va a servir para moldear su vida, su conducta, y va a formar su carácter. Bueno, toda su manera de vivir. Como cristianos, nuestra relación y el compañerismo que tenemos entre el pueblo, como pueblo de Dios, todo eso está reglamentado por la palabra de Dios. Ahí dice cómo debemos conducirnos nosotros entre hermanos. Pero también en la palabra de Dios
está determinada la relación que tenemos que tener con el mundo. Por esa misma autoridad de la palabra, allí tenemos la guía, la manera como conducirnos, inclusive en nuestra relación con el mundo. Mire, ojalá que en su nueva vida en el Señor Jesucristo, usted tenga el mismo sentir que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el Señor Jesucristo es su vida, entonces Él debe ser visto en su vida, allí en su vida personal, en su vida familiar, en la escuela, en el trabajo o donde quiera que usted vaya. Hay principios que son básicos de la vida del cristiano y vamos a estar hablando de ello. Espero que Dios nos ayude. Hace unos días, de hecho el domingo pasado, tuvimos bautismos. Se bautizaron algunos jovencitos de nuestra iglesia. Y bueno, esta lección yo creo que les va a poder ayudar a entender más todavía de lo que significa la vida en Cristo nuestro Señor. Y también a usted, que ya tiene tiempo que se entregó al Señor. Yo creo que esta lección también le puede traer mayor conocimiento. Bueno, vamos a hablar de aquellos principios generales de la conducta cristiana. Sí, de principios de la conducta cristiana. Hermanos, como cristianos, nosotros no debemos vivir como lo hacíamos antes, cuando no estábamos en el Señor, cuando estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Eso es un requerimiento del Señor, que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su vida. Dice la palabra, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Hermano, hermana, nosotros cuando nos decidimos entregar al Señor, es porque queremos una vida nueva. Y la Biblia dice que ya no debemos andar como nuestra vida vieja, nuestra vida pasada. Ya no debemos vivir alejados de Dios y en la ignorancia. Versículo 18, Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya no debemos vivir alejados de Dios y en la ignorancia. Déjeme decirle esto, muy importante. Esto es muy importante. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros nos apartamos de su consejo, las cosas comienzan a trastornarse en nuestra vida. Alejados de Dios y en la ignorancia, cuando ignoramos el consejo, se pierde toda sensibilidad o interés en las cosas de Dios. Y de esa manera, con facilidad, se lleva a la persona a cometer todo tipo de impurezas, inmoralidades y tantas cosas que nos ponen en afrenta delante de Dios. Como dice el apóstol Pablo en el versículo 19 de Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Se da cuenta? Estos son
recomendaciones que por la palabra de Dios estamos recibiendo para que podamos nosotros mantenernos en una vida de acuerdo a lo que somos, cristianos, nuestra nueva vida, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos aprendido así. Nosotros no hemos aprendido a vivir una vida como la vida que teníamos anteriormente. Ahora aprendimos una nueva vida y por eso tenemos que vestirnos conforme a lo que hemos aprendido. La Biblia dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pero fíjese bien esto. Si es que realmente hemos escuchado el consejo de la palabra de Dios, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Esta parte debe de ponernos a reflexionar y meditar. Realmente, si escuchamos el consejo, realmente fuimos enseñados y lo que fuimos enseñados lo estamos practicando, porque así dice la Biblia. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Bueno, hermanos, Efesios es un libro muy interesante porque da recomendaciones amplias, claras, de cómo tiene que ser nuestra vida cristiana. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando nosotros hemos recibido esta enseñanza de lo que es la nueva vida en Cristo nuestro Señor, nosotros tenemos que abrazar esa exhortación que es muy clara y la invitación ahí está. ¿De qué manera? En cuanto, dice, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se da cuenta? O sea, la vida pasada tiene que quedar atrás. Tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y hay una razón por la cual el apóstol Pablo dice por qué tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Bueno, la razón es porque está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se da cuenta? O sea, en el viejo hombre había costumbres, tradiciones y maneras de vivir que estaban contaminadas, estaban sucias con impureza, de tal manera que nos ponían en afrenta delante de Dios. Por eso es necesario que nosotros nos vistamos del nuevo hombre. Como dice la Biblia, que el cual es criado conforme a Dios en justicia y en verdad, en la santidad de Dios. Por eso es tan importante que tomemos en cuenta que necesitamos vestirnos del nuevo hombre, el cual es criado conforme a Dios en justicia y santidad de la verdad. Debe haber una constante renovación en el espíritu de nuestra mente y vestirnos con las vestiduras en la justicia y en la santidad de la verdad, pero no según el hombre, sino según Dios. Porque el hombre tiene sus propias ideas. Nosotros, los seres humanos, tenemos nuestras propias ideas. Pero el plan de Dios es que lo hagamos conforme a su voluntad.
Mire lo que dice la Biblia. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjese bien. Verso 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No según nuestros preceptos, no según nuestras opiniones, no, según Dios. Hermanos, en nosotros tiene que haber una renovación que nos lleve a dejar por completo al hombre viejo. No parcialmente, sino completamente, y vestirnos del nuevo hombre. Entonces, cuando hacemos esto, los resultados en la persona, en el cristiano, van a ir de acuerdo con lo que Dios quiere que seamos. Cuando nosotros nos vestimos del nuevo hombre, los resultados van a ir de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, fíjese lo que dice la Biblia en Efesios 4:25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Se da cuenta? O sea, cuando hay un nuevo hombre en nosotros, o sea, el nuevo hombre, según Dios, nosotros vamos a cambiar nuestra manera de vivir, desechando la mentira. Ahora vamos a hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí viene otra parte muy interesante que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, va a haber un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón. Y también muy importante, dice, ni deis lugar al diablo. Cuando la persona está con esa nueva vestidura, se va a cuidar de no darle la oportunidad a Satanás para que venga y entre y perturbe nuestra vida de tal manera que nos aparte de la voluntad de Dios. La Biblia dice que el que es nueva criatura ha cambiado. La Biblia dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se da cuenta? Esto es muy práctico, muy importante, hermanos. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando venimos al Señor, cuando nos vestimos del nuevo hombre, palabras corrompidas de nuestra boca no tienen que salir. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vestidura. Ahora somos hijos de Dios. Ahora quien dirige nuestras vidas no es la voluntad del hombre, es conforme al plan de Dios. Por eso es tan importante que nosotros nos vistamos con las vestiduras del consejo santo, de la justicia en la verdad de nuestro Dios. Bueno, debemos vivir sabiendo que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y que nunca deberíamos contristarlo. El Espíritu Santo es Dios mismo morando en el creyente. Es la unción de Dios en nuestro ser. Contristar el Espíritu quiere decir afligir, entristecer, agraviar y causarle perjuicio. Dice la Biblia, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esto es muy importante. Dios está en nosotros. La Biblia nos dice
algunas de las cosas que contristan, que ponen triste, que afligen el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Mire, leamos estos versículos. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todas esas cosas contristan el Espíritu de Dios. Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Estas cosas alegran a nuestro Padre Celestial. Hermanos, necesitamos vivir como uno de los amados hijos de Dios, imitadores de Dios, como un imitador de Dios. Efesios 5:1 dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Ser pues imitadores de Dios. Hermanos, qué privilegio tan grande que Dios nos da de que lo imitemos. La imitación es parecernos a Él, que hagamos el esfuerzo a parecernos más a Él. Y esto no es una obra de un día, sino que es una tarea de toda nuestra vida. La vida cristiana está diseñada así, de manera que nosotros podamos imitar a nuestro Dios. Sí, en Él vamos a encontrar el mejor consejo, la mejor manera. Y esto va a resultar con nuestro nuevo nacimiento. Como hijos amados, dice la Biblia. Como hijos amados. Como hijos amados de Dios, los creyentes debemos ser cada vez más parecidos a como Él quiere que nos parezcamos, o sea, a Él, a su amor, a su misericordia, a su compasión. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos andar en amor. Sí, si nos queremos parecer a Él, necesitamos andar en amor, porque Él es amor. Nuestro Señor, Él es amor. Efesios 5:2 dice, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta es una de las maneras que los creyentes debemos ser imitadores de Dios en su amor y vivir constantemente renovándonos por el poder de Él que mora en nosotros, para que seamos capacitados, para que podamos entonces demostrar el amor de Dios como un olor fragante a Él. El amor, hermanos, es la forma en la que deberíamos esforzarnos más a asemejarnos al Señor, andando en amor. Andar en amor significa darnos. Esto es lo que el Señor hizo. El Señor Jesucristo, Él se entregó por nosotros. ¿Sí? Dice que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio en olor fragante. Hermanos, debemos caminar en la luz. Ahora que somos nuevas criaturas, ahora que estamos en el Señor Jesucristo, necesitamos caminar en la luz. Anteriormente éramos tinieblas, vivíamos en las tinieblas, caminábamos en las tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice, andar como hijos de luz. Hermano, hermana, nuestra vida cristiana debe corresponder
a la posición que tenemos como hijos de luz. Por tanto, debemos andar como hijos de luz. Es lo que dice Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. El cristiano debe andar y vivir conforme a esa luz verdadera que nos ha alumbrado cada instante de nuestra vida desde que nos entregamos al Señor. El cristiano tiene el deber de comprobar lo que es agradable a Dios y no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Debemos de tener presente que esa luz que nos ilumina pone siempre en evidencia todas las cosas. La exhortación es de que despertemos. Dice la Biblia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así dice, vamos a leerlo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, hermana, tenemos esa responsabilidad de mirar y buscar que lo que estamos viviendo sea de acuerdo a la voluntad de Dios, a esa luz verdadera. El consejo es, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Dejemos de dormir. Hay que levantarse. ¿Quiénes son los muertos? Los que ya no miran, los que ya no escudriñan, los que ya no buscan, ya no sienten. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Debemos andar como sabios, no como necios. Nuestra vieja manera de vivir era como necios. Nuestra nueva manera de vivir ahora en el Señor es como sabios. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hermano, hermana, andar como sabios es andar o vivir a la luz de nuestra posición que tenemos como hijos de Dios. Pero andar como necios significa vivir esa vida de acuerdo a la vida pasada, en la ignorancia, en la ceguera espiritual, en la conducta del mundo. Eso es vivir como necios. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los cristianos debemos andar como pueblo inteligente, haciendo y buscando siempre lo mejor, aprovechando cada oportunidad. ¿Por qué? Porque los días son malos. Sí, es lo que dice la Biblia, que los días son malos. Hermano, hermana, en cuanto a esa pasada manera de vivir, cuando tenga oportunidad, con detenimiento, lea esta epístola a los Efesios. Tiene tantas recomendaciones que no las estamos mencionando, solamente algunas aquí. Pero estos principios básicos que la palabra de Dios nos enseña son los que deben de gobernar nuestra vida en el Señor Jesucristo.
para que Él sea glorificado. Y que cada aspecto de nuestra vida vaya de acuerdo a esa recomendación divina. La única manera de tener las fuerzas para poder vivir la vida cristiana, porque se necesita poder, se necesita fuerza, se necesita algo grande, poderoso, que pueda vencer la carne y las tentaciones que hay a nuestro alrededor. La fuerza para poder vivir la vida cristiana solamente la vamos a encontrar en el Señor. Sí, no hay otra manera. Como dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién? En el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y vestir de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos una guerra constante, todos los días, cada instante de nuestra vida. Una guerra espiritual en la que tenemos que estar fortalecidos por el Señor. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos vivir esa vida cristiana que el Señor requiere de sus hijos. En las siguientes lecciones que comparta con ustedes, vamos a hablar un poquito más de estos temas, de la vida cristiana. Sí. Quizás unos días más voy a estar compartiendo algunas enseñanzas que nos enseñen cómo podemos vivir una vida cristiana en nuestra casa, con nuestra familia, como empleado, como patrón, como hombre de negocios, bueno, tantas cosas. En la escuela, cómo vivir una vida cristiana con las amistades inclusive, porque tenemos amistades que no son cristianos. Tantas cosas. Espero que Dios nos ayude. Pero, mientras tanto, esfuércese para que esa vida cristiana que usted debe llevar en cuanto a la pasada manera de vivir, se despoje de todo aquello y se vista ahora de lo que es en nuestro Señor Jesucristo. Un hijo, una hija de Dios. Que lo que usted creyó, que lo que usted abrazó, se refleje en su diario vivir. Ese es el propósito. Sí, Dios lo requiere. Él quiere que en cuanto a la vieja manera de vivir, se quite de nosotros para la gloria y honra de Él, para que Él se agrade, para que Él sea glorificado, que Él pueda mirar a sus hijos que han cambiado conforme a su voluntad. Que Dios les bendiga. Espero verlos otra vez pronto. Hasta la próxima.